Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? En esta ocasión te voy a compartir exactamente lo que yo hago y que me ayuda para tener salud metabólica y a veces lo que más ayuda es únicamente compartir lo que da un buen resultado en cuestión de alimentación, porque es bien común ver a las personas con picos de glucosa porque, bueno, creen que están haciendo las cosas bien, pero oye, si cada vez que comes el azúcar te sube a 180, a 190, tu páncreas está bien, tu péptido C está bien, sí produce insulina, claramente algo estás haciendo mal. Y a veces es precisamente lo que hacemos, pedirles fotografías de sus comidas en nuestros programas para revisar exactamente en qué se están equivocando. Y no es que estas personas lo nieguen, no, realmente no se están dando cuenta. Y uno explica el plato así, las cantidades, come en orden, sí, pero no es hasta que uno lo ve cuando realmente te cae el 20 de qué es lo que está pasando. Así que yo te voy a compartir imágenes que son literalmente lo que yo como y que a la mejor te vas a sorprender por las cantidades y te vas a sorprender por lo sencillo que es. No requieres un plato, una comida muy elaborada para nada. De hecho, comer sencillo, comer simple es una buena estrategia para bajar tu nivel de glucosa. Así que eso es lo que vamos a revisar el día de hoy y seguramente te vas a dar cuenta de varios elementos. Uno, las cantidades. Dos, los horarios para comer. Tres, las bebidas. Tres, las colaciones. Cuatro, la combinación de alimentos. Y otros puntos que seguramente te van a ayudar si estás buscando revertir la diabetes. Hay tres pilares para la reversión de la diabetes. Revertir la diabetes significa tener tus niveles de glucosa bien controlados, abajo de 100 la mayor parte del tiempo y tu hemoglobina glucosilada entre 5.0 y 5.6% sin medicamento, sin insulina y mantenerse así al menos 6 meses. A eso se le llama una remisión total. Para lograr eso es necesario tres elementos: bajar carbohidratos de la alimentación, dos, ayuno intermitente y número tres, la restricción calórica, las cantidades, las porciones. A veces ahí está el detalle. Lo que más he visto, bueno, número uno, las personas agregan muchos carbohidratos. Es que nada más dos tortillas sin atar de frijoles, eso es mucho carbohidrato a largo plazo. El ayuno intermitente lo rompen cuando no deberían, ¿no? Y tienen la idea de que están haciendo bastante ayuno y realmente no. Y número tres, las cantidades. Están muy pocas verduras, muy pocos vegetales y lo que incluyen ni siquiera son vegetales y se están excediendo en la proteína y grasa. Esos quizás son los errores mucho más frecuentes. Y aquí te voy a compartir ahora sí que algo muy personal de mí, pero creo que te va a ayudar bastante y por eso lo estoy haciendo, ¿no? Importancia de la alimentación es un eje central. Si tú haces ayuno, bajas porciones, claro que el azúcar no te va a bajar. No, tu alimentación tiene que estar bien. Son tres cosas: alimentación, ayuno y restricción calórica. Ahí te va un ejemplo de un desayuno: dos huevos. Acá en México le llamamos ejotes a esas cosas verdes que están ahí y tomate. Y ya, párale de contar. Ese es un desayuno para mí. Y vaya, yo no es por presumir, pero eso me da salud metabólica. Salud metabólica me refiero a niveles de colesteroles bien, triglicéridos bien, colesterol bueno bien, presión arterial bien, azúcar bien, nivel de insulina por debajo de 10, no ha llegado graso y tampoco tengo obesidad, sobrepeso, ni siquiera tengo abdomen o, como decimos en México, panza. ¿En algún momento lo tuve? Sí, claro, claro que sí. Tuve mi insulina muy alto, sí, y tuve sobrepeso también, y también tuve un perímetro abdominal bastante prominente. Yo pesaba 105 kilogramos, ahora peso 84 kilogramos a través de la alimentación y el ayuno intermitente. Yo mido 1,86 m y antes yo decía, no, pues estoy llenito, hago mucho ejercicio, estoy joven, no hay tenía un problema de salud, pero yo no sabía. A ese problema se le llamaba resistencia a la insulina. Y después fui aprendiendo cosas de la alimentación y cosas del ayuno intermitente. No tiene que ser la cantidad exacta, así como lo están poniendo en el chat.
¿Cuántos ejotes? De hecho, las personas que se fijan en la cantidad no revierten la diabetes. ¿Cuánto de carbohidratos? ¿Cuánto de proteína? ¿Cuánto? No, claro que hay que tener cierta noción en las porciones porque si no, pues te vas a ir al extremo, ¿no? Al extremo para arriba, te excedes en las cantidades, es mucho, o el extremo para abajo, le estás cortando mucho a ciertos alimentos. 2 huevos con la cantidad de jotes que ves ahí, tal cual, y la cantidad de tomate que ves ahí, tal cual. Una taza de café y listo, sin tortilla, ni pan, ni arroz, ni queso, ni aguacate, ni semillas, ni fruta, ni frijoles, nada. Eso es lo que yo acostumbro la mayoría de los días. Claro que a veces los ejotes son brócolis, son coliflor, son calabazas. Ahora sí que los vegetales van variando, ¿no? Este es un ejemplo. Si te fijas, 2 huevos nada más, no son 4, 5, 6 como muchos acostumbran, son huevos con todo y yema, porque hay gente que acostumbra la clara de huevo pensando que es más saludable, por supuesto que no. El colesterol que tiene el huevo es un colesterol saludable. Si tú lo consumes en una buena cantidad, no te representa ningún problema. Es algo que te va a ayudar a corregir esa resistencia a la insulina. Entonces la cantidad, 2 huevos, muy poquito aceite de oliva, a lo mejor un cuarto de cucharada y se me hace mucho, casi casi nada más para que no se pegue la comida en el sartén, prácticamente, y listo. Eso es lo que acostumbro. Una observación más, ahí no hay tocino, salchicha, jamón, bolonia, chorizo, nada. ¿Que lo como? Sí, claro, sí como eso, pero no es lo habitual. A lo mejor unos huevos con chorizo una vez a la quincena o cada 3 semanas, es bien poquito. Como con tortilla es rarísimo, es una vez al mes. Chilaquiles, que es un platillo aquí mexicano donde se usa mucho, pues, tortilla de maíz prácticamente, cada 2 meses, yo creo, es muy poco frecuente. Aguacate en la mañana, 1 día o 2 a la semana, es muy poquito lo que yo consumo. A veces el problema es más evidente si lo vemos desde esta forma. Si yo no como tortilla, ninguna, pues en un año, 365 días al año, 0 tortillas. Las personas que comen 3 tortillas al día, en un año, 365 días, pues vamos a redondearlo en 1000. La persona que tiene el azúcar alta come 1000 tortillas más que una persona que no tiene el azúcar alta. La persona que tiene el azúcar alta come a lo mejor un aguacate diario, en comparación, vamos a llamarle de mí, un aguacate a la semana. Come, híjole, son un montón, ¿no? Son, a ver, vamos a hacer el cálculo, un aguacate diario vienen siendo 50 al año, vamos a redondearle, ¿no? Y un aguacate a la semana son más o menos 50 al año. Un aguacate diario son 365. Entonces, una persona que come aguacate diario come 300 aguacates más que yo al año. Más de 1000 tortillas y más de 300 aguacates que yo al año. Si lo vemos a largo plazo, nos damos cuenta de las cantidades enormes. Ya ni se diga el huevo. Yo como 6 huevos diarios, ok, yo nada más como 2. Entonces, 4 huevos más al día que yo. O sea, al año, 1500 huevos más que yo. Es un montón. Es un montón si lo vemos al año, doctor. Pero no será muy poca comida y yo me pongo de ejemplo. Tengo 35 años, soy hombre, comemos un poquito más que las mujeres en general, mido 1,86 m. O sea, no es posible que una persona de 1,50 m que requiera más alimento que yo. Mi estatura es mucho mayor, ¿no? Entonces yo me pongo de ejemplo, no se requiere una cantidad tan grande de alimento. Muy bien, vamos a pasar a otra imagen. Entonces, simplemente es cuidar principios básicos de un plan de comida saludable, bajo en carbohidratos, alimentos de calidad, con bastantes vegetales. Lo más común es que las personas no incluyan vegetales y claro que hay que ser flexibles. ¿Yo desayuno eso todos los días? No, porque si yo desayunara eso todos los días, estaría mal, tuviera un problema de salud, porque no hay variedad. Si yo como ejotes, tomate y huevo todos los días, claro que te van a faltar nutrientes. A veces a las personas les cuesta aceptar eso. Doctor, es que yo como lo mismo todos los días, pues ahí está el error.
No tienes por qué comer lo mismo todos los días. Ahí te va tu ejemplo. Eso puede ser desayuno, comida o cena, como lo quieras ver. Son 2 chayotes, atún, y a lo mejor ese atún puede tener un poco de tomate, un poco de cebolla y ya, y ya. Es todo. Eso prácticamente es un chayote relleno, relleno de atún. Ahí no ves arroz, pastas, tortilla, pan, tostadas, refresco, agua de frutas, agua de sabores, endulzantes, ninguna otra cosa, frijoles, fruta en exceso, para nada. Y con eso, mira, lo saboreas. Está bien sabroso. A lo mejor le pones un poco de sal si quieres, un poco de salsita natural, picante, adelante. Y eso no tiene por qué subirte el nivel de glucosa. Doctor, es que yo como 2 huevos con verdura y me sube el azúcar. A ver, si tu páncreas no funciona, hasta el agua te va a subir el azúcar. Si tienes una diabetes muy descontrolada, el agua te va a subir el azúcar, ahí no hay misterio. Pero si mi azúcar no está tan alto, tengo 100, 140, mi páncreas funciona bien, produce insulina, pues es la comida nada más, en lo cual me estoy equivocando. Ve la cantidad de proteína, prácticamente es una lata de atún nada más. Una lata de atún, los chayotes como ves, y listo. Párale de contar. Es bien poquita comida, ¿no? Les dije que se iban a sorprender, porque a veces uno lo ve a corto plazo, pero extiéndelo a lo largo de un año y te vas a dar cuenta cómo las personas con el azúcar muy alto comen mucho en comparación de las personas que tienen salud metabólica. Por cierto, quiero extenderles la invitación, si no se han registrado a nuestro bootcamp, pre-bootcamp, iniciamos el 28 de julio. Únicamente se tienen que inscribir a la página que ven ahí, totalmente gratuito. Y si no, en la descripción de este en vivo, de este video, abajo está el enlace. Únicamente dale clic, tu nombre, correo, teléfono, listo, prácticamente estás dentro. Te van a agregar a un grupo de WhatsApp y vamos a compartir por 3 semanas 5 sesiones en vivo con tareas diarias con el objetivo de ayudarte a bajar tu nivel de glucosa, a revertir la diabetes. Y te vas a dar cuenta, así como los videos que publicamos en vivos o videos de YouTube, hay muchas cosas en las cuales te estás equivocando y no te das cuenta hasta que alguien no te lo dice. Es que esto es así. Si tú le haces así, tu azúcar va a bajar mucho. El problema no es eso, el problema no es que uno no comparte información, el problema es que a veces nos cuesta creer que realmente eso es lo adecuado. Cerramos inscripciones, por cierto, el 27 de julio, porque iniciamos el 28 y les recomiendo que se inscriban ahora mismo porque se está llenando rápidamente el cupo para este programa totalmente gratuito. 21 días, 3 semanas, te vamos a guiar de manera grupal cómo se revierte cómo se revierte la situación de la diabetes, ¿no? Que es un problema metabólico. Diabetes tipo 2, ojo, porque la diabetes tipo 1, diabetes 1.5 es un tema totalmente diferente. La diabetes tipo 2 tiene ahora sí que una historia natural predecible, pero también tiene una solución, una reversión totalmente predecible. Claro que hay situaciones especiales, cortisol, problemas de sueño, problemas familiares, problemas de ansiedad, problemas de depresión, fibromialgia, dolor crónico, alteraciones de microbiota, y eso a lo mejor te mueve por completo el panorama. Así que los invito a que se inscriban, les va a gustar bastante. Yo mismo, junto con todo mi equipo, los vamos a estar guiando. Aquí en la descripción de este video, clic al enlace de la página, se inscriben en el formulario y listo. Requieren ayuda, manden un mensaje al número del consultorio y con todo gusto se les apoya para que completen su registro. Ok, ahí les va otro ejemplo y este es de mis favoritos. Ejotes salteados con ajo y un poquito de sal y un pedazo de atún, un filete de atún. Más o menos son 150, 180 gramos de atún, más o menos. Yo le pongo un poquito de limón. Párale de contar. Esa es mi comida. Esa es mi comida. No hay otra cosa. No hay. No requieres magia para bajar tu nivel de azúcar. Lo que necesitas es que alguien te muestre lo que tienes que hacer
con claridad. Por eso les decía que a veces a las personas no les baja su nivel de glucosa y lo que hacemos es, a ver, enséñame tus fotos de las comidas, tal cual, sin mentir, totalmente con honestidad. Nos mandan las fotos y nada más es cuestión de comparar. Mire, así come usted y así come esta persona que tiene el azúcar en 80. ¿Qué hay de diferencias? No, pues esto y esto, ok. Aquí está otra comida suya y aquí está otra comida de esta persona que tiene el azúcar en 91 sin medicamento. ¿Qué ve de diferente? No, pues tal, 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 tal. Y así es como uno se va orientando. Así que ahí está. Es una porción bastante, bastante generosa. Esos ejotes a veces los alterno, pueden ser espárragos con ajo, a mí me encantan. Prácticamente es, ahora sí que vegetales, proteínas, grasas y no hay carbohidratos. ¿Me da hambre? No, porque yo tengo adaptación metabólica. Hay personas que yo sé que batallan con el hambre, con que eso no es suficiente, es un proceso, porque yo antes tampoco podía y tenía que estar comiendo mucho y cenaba a las 9, 10 de la noche, mucho porque me daba hambre, pero con el tiempo mi metabolismo se fue adaptando. El hambre fue haciéndose cada vez menos, menos, menos y actualmente pues prácticamente son 2 comidas al día lo que hago, ¿no? Eso sí, colaciones, snacks es rarísimo, es muy raro comer o que yo coma entre comidas o que pique entre comidas es rarísimo. Hay personas que lo hacen como ahora sí que todos los días, hábito, costumbre, vicio, adicción, lo que tú quieras. Pero esas colaciones, picar entre comidas, no es normal, no es normal. Las personas me dicen 3 comidas al día y usted me está diciendo que le baje un poquito más, correcto, porque la diabetes es bien fácil de revertir. Nada más no comas, no comas por un mes y seguramente lo vas a revertir. A ver, no estoy sugiriendo eso, no estoy sugiriendo eso porque vas a caer en algún tipo de desnutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el mensaje es este, la diabetes no se revierte comiendo, se revierte bajándole a la comida, bajando carbohidratos, restricción calórica y ayuno intermitente. Las 3 cosas van encaminadas a eso, a que comas un poquito menos. Y lo tenemos que hacer porque hoy en día hay demasiada información que te dice come, 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 come. Te metes al teléfono celular, come, 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 pura comida. Vas, sales a algo, a la escuela, al banco, a hacer un trámite, a hacer un mandado, algo, letreros de comida, 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 olores, estímulo para estar comiendo, estrés, falta de tiempo, ansiedad, comida, comida, comida. Por eso es bien difícil. En un mundo en el cual uno quiere comer un poquito menos, hacer el ayuno, pues sí, pero todas las influencias que tenemos en contra, claro que es bien complicado, pero para eso hay estrategias. Hay estrategias. Si tú comienzas a mejorar tu metabolismo, se te va a hacer bien sencillo, bien sencillo. Y claro que todo eso tiene que ver con tu sentido de identidad. Doctor, es que yo siento que si no como con tortilla no me lleno. Claro, porque estás pensando todavía como si tú siguieras siendo el señor, vamos a llamarle Juan Pérez. Juan Pérez le gusta mucho la tortilla. Juan Pérez creció comiendo tortilla. Juan Pérez siente que no se llena con tortilla. Pero si tú sigues con esa identidad, sigues siendo la misma persona, claro que nunca lo vas a lograr. Se trata de abandonar tu identidad. ¿Sabes qué? Esto ya no. Yo ya no soy esa persona. Y ese proceso cuesta un montón. Pero cuando uno lo logra a través de estos pasitos, esos pequeños pasitos, que es lo que vamos a trabajar en este pre-bootcamp, este 28 de julio, para que se inscriban, abandonas esa identidad. Ahora yo, Juan Pérez, soy alguien que no necesita la tortilla para llenarse. Ahora yo, Juan Pérez, como de esta forma y me comporto de esta forma y vivo de esta forma. El día que desarrolles una identidad diferente, ahí vas a comenzar a hacer los cambios con naturalidad. Ya no vas a requerir un esfuerzo. El otro Juan Pérez, sí, pues porque es parte de él, es parte de su persona. Abandonar eso
cuesta un montón, pero cuando lo logramos es cuando los hábitos, pues ya no son hábitos, son parte de tu identidad. Es como lo que estoy compartiendo. Para mí desayunar 2 huevos con ejotes, pues es quién soy yo y es lo que me gusta. Antes no era así. 2 huevos con chorizo, frijoles, tortilla y pan y salsitas y queso y semillas y al rato otro poquito y luego la coca. Antes yo era así. Esa era mi identidad de antes, pero poco a poco fui dejando eso y es un proceso doloroso. Al final del proceso, las personas que logran revertir por completo, dejan insulina, dejan pastillas, dejan esto. Si pusieran una fotografía de hace 5 años, 2 años, y ahora que ya no tienen diabetes, se van a ver totalmente diferente. La misma gente te lo dice. ¿Qué estás haciendo que te ves diferente? Porque te estás transformando, te estás convirtiendo en alguien más, en alguien más. Si sigues con tu sentido de identidad, vas a batallar un montón para revertir eso. Ahí te va otro ejemplo. Eso pueden ser 2 cosas. Y los ejotes nuevamente, ¿no? Vegetales con fibra. Si se dan cuenta, hasta ahorita no he mostrado ninguna imagen, una ensalada con lechuga y espinaca. No, ¿sí lo como? Sí, claro que sí lo como porque son alimentos saludables. Pero esos vegetales no tienen fibra, no te van a ayudar para revertir la diabetes. Esa es la verdad. Eso que están viendo ahí pueden ser hot cakes, pancakes con harina de almendras o también pueden ser como tipo tortitas de huevo, lo que ustedes gusten. Los ejotes y ya, y ya. Esa es una comida. ¿Es muy poquito? No, para mí no, porque está alineado con mi sentido de identidad. Eso es parte de mí, a mí me gusta, lo disfruto, como y después no me da hambre hasta dentro de 5 o 6 horas al día. ¿Qué tomo durante el día? Una taza de café al día, nada más. Y lo que hago para que me rinda es, en la mañana únicamente agarro un cuartito de café, un cuarto de taza de café y le pongo un poquitito de leche, despacito. Y luego otra vez otro cuartito de taza. Total que me la paso tomando café como 2, 3 horas, pero en realidad es una taza nada más. De a poquito, de a poquito, de a poquito, porque antes tomaba un montón y en la tarde noche ya no. En el resto del día prácticamente es agua normal. Agua normal entre 2, 3 litros y si hace calor quizá le pego al galón, 4 litros de agua normal. ¿Tomo agua con sal? No. Lo que sí hago es ponerle un poquito de sal a la comida, eso sí. Y es muy poquito. Agarro el salero, 2 veces, muy poquito y ya. No tengo sed. Me la paso tomando prácticamente agua. Agua de sabores es raro. Refrescos es raro. Un té a la mejor sí, y la verdad es que casi no los tomo porque me generan diarrea, muchos de esos, o me generan gastritis. Entonces, prefiero, no excederme en eso. Entonces, en líquidos, una taza de café al día, agua normal, prácticamente. Entonces, ¿qué cambio necesitas hacer tomando en cuenta estas imágenes? No te he mostrado frijoles, lentejas, garbanzos, frutas, arroz, pasta, pan, no, porque eso velo de esa forma, o al menos yo lo veo así y a mí me ayuda. Eso no es mi comida, eso es un antojo que yo me voy a dar de vez en cuando. A lo mejor un día a la semana, cada quincena, un cumpleaños, celebración especial, que vamos a ir a comer fuera, adelante, ¿no? Vamos a ir a disfrutar. Si yo voy a ir a comer fuera, yo no voy a ir a cuidarme, yo voy a ir a disfrutar. Si es un cumpleaños, yo no voy al cumpleaños a cuidarme, yo voy a disfrutar. Son en tu día a día, en tu rutina. Entonces, ¿qué cambios necesitas hacer? Observa las cantidades de las imágenes que te he compartido. Le puedes dar pausa, regresar, ve el video nuevamente, va a quedar grabado aquí en la plataforma. Ve las cantidades, ve las combinaciones, observa que hay vegetales con fibra, no hay tantas hojitas, ¿no? Lechugas, espinacas, algas, no. Vegetales con fibra, hay muy poco carbohidrato, es simple, mayonesa, mostaza, en realidad no tiene casi nada de eso.
salteado la mayoría, sal, pimienta, ajo y otras especies, muy poquito aceite de oliva, únicamente para que no se pegue en el sartén, y no es aceite de spray, aceite líquido prácticamente. En algunas otras comidas utilizamos aceite de aguacate cuando se va a tomar más tiempo, ¿no? Como una pechuga de pollo, por ejemplo. El aceite de oliva, pues va a empezar a soltar cierto humo y no es adecuado. Los vuelvo a invitar a que se inscriban a este programa porque yo sé que les va a ayudar bastante. Lo único que necesitas es que alguien te diga, mira, haciéndole así, el azúcar se nivela, compartiendo, a lo mejor sin ninguna explicación. Así está el desayuno, así están los horarios, así están los líquidos, así están esto, listo. Y ya uno, a cada quien le va cayendo el 20. Ok, lo que yo agrego, que esta persona no agrega, es esto. Las cantidades que yo tengo son estas y las que esta persona tiene son estas. No, pues es bien diferente y uno se va comparando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay personas que se comparan, a él ya le bajó, a mí no, y te genera ansiedad, frustración. No, 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 no. Es nada más ver qué hacen las personas que ya revirtieron o que tienen salud metabólica que no estoy haciendo yo y que por eso obtenemos resultados diferentes. En cuestión de horarios para comer, sencillo, mi desayuno 11 de la mañana a mediodía más o menos y la cena 5 a 6 de la tarde. Listo, con las cantidades que están viendo ahí. Carbohidratos a la semana, a lo mejor un día o dos, un plato de frijoles, 2 manzanas, quizá. Sí como carbohidratos, yo no estoy en dieta keto, ¿no? Claro que los consumo, pero es muy poquito en comparación de otras personas. 3, 4 frutas diarias. A ver, si yo nada más como 2 frutas a la semana, 2 a la semana, vienen siendo más o menos al año 100. Vamos a llamarle manzanas. 100 manzanas al año es lo que yo consumo porque son 2 manzanas a la semana. Y un año más o menos 50 semanas. Tiene 52, pero vamos a redondearlo en 50. Una persona que coma 2 manzanas diarias. No parece mucho, ¿no? 2 manzanas diarias. Bueno, en un año, 2 manzanas diarias son 700 manzanas. En comparación de mí, que yo como 100 manzanas al año, esta persona que tiene el azúcar alta consume 700 manzanas. O sea, 600 manzanas más que yo. Súmale 300 aguacates más, 1000 tortillas más al año, es un montón de comida. Cuando lo vemos así, es obvio por qué las personas tienen el azúcar alta. Como te dije previamente, la diabetes se revierte bien sencillo, bajándole la comida, bajando carbohidratos, restricción calórica y con el ayuno intermitente. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta, porque no es fácil, a todo mundo nos cuesta, es una lucha constante. En este ejemplo, en esta imagen, es un plato grande de comida, en realidad. Esos platos grandes de comida son infrecuentes. Infrecuente me refiero a lo mejor un día o 2 a la semana. ¿Y por qué no lo hago? Porque me da reflujo cuando es mucha cantidad de comida. Muchas veces las personas no se dan cuenta que lo que están comiendo es demasiado. Están comiendo no a llenarse ni satisfacerse, ¿no? Más allá de eso. Y no se dan cuenta porque no prestan atención a las señales que tu cuerpo te está dando. Te lo compruebo de esta forma. Es bien común que las personas que tienen diabetes cambien su alimentación, comienzan a hacer el ayuno intermitente. Doctor, ¿qué cree? Ya no tengo reflujo. Antes tenía reflujo, antes tenía como una molestia, tenía gases, me inflamaba. Eran señales de que su cuerpo le estaba diciendo que era mucha comida, pero uno aprende a no prestarle atención a eso. Y ahora con los cambios de alimentación, más verdura, menos tortilla, menos harinas, ya no tengo esos síntomas. Es por lo mismo. Entonces, una comida grande así como lo ven, si yo ceno eso a las 8 o 9, yo sé que no voy a dormir bien. Sé que voy a tener aquí una sensación rara, en la mañana me voy a despertar, pero sin hambre, con pues, ese reflujo, lo que yo tengo es reflujo.
por la cantidad. Y no estoy diciendo que no, ¿eh? Una celebración, un evento social, de vez en cuando, claro que sí, la atoramos a esos platos que están ahí, claro que sí, pero no es de rutina. El problema aquí es que las personas consumen esas cantidades todos los días, todos los días. Ese es el problema. Ok, a ver, vamos a regresar a una imagen anterior. Ahí. Ok, las harinas. Hay que prestar mucha atención, ¿eh? Porque si es harina de avena, harina de lenteja, harina de trigo, masa madre, claro que te va a subir el azúcar. Es que yo tengo un problema de metabolismo. No, 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 no. Esas harinas a todos nosotros nos sube el azúcar. Es normal, es un pico de glucosa. Yo tengo un pico de glucosa, no significa que algo anda mal dentro de mí. No, significa que yo estoy haciendo algo mal. Porque si no sería bien sencillo, ¿no? Me lavo las manos, no es mi responsabilidad, mi cuerpo es el que tiene algún problema y por ende le saco la vuelta a los cambios que tengo que hacer. Pero no es así. Si yo tengo un pico de azúcar y yo sé que mi páncreas funciona bien, no tengo diabetes tipo 1, algo estoy haciendo mal. Cuando lo vemos desde esa forma es cuando podemos encontrar la solución. Es que yo creo que la reversión no es para mí. Salida fácil, no hacer el cambio. Es que coma lo que coma, me genera un pico de glucosa, algo hay mal dentro de mí. Lavarse las manos para no hacer nada. Cuando es así, claro que no van a revertir, porque están poniendo su objetivo en mantenerse igual y tienen que empezar a cambiar su identidad. Es que yo nací así y siempre he sido así. Correcto. Pero si quieres corregir estos problemas asociados al estilo de vida, tu identidad, la forma en la que tú vives, te está enfermando. Y tenemos que empezar a alejarnos de eso. No sucede de un día para otro. Yo les puedo decir que cambié mi identidad más o menos, híjole, como en 5 o 6 años, más o menos, porque tenía que ir eliminando muchas creencias, costumbres, tradiciones. Tenía que ir eliminando y combatiendo mi orgullo, mi arrogancia, de que yo estoy bien, de que yo me sé todo, de que yo no tengo nada, que soy que hago mucho ejercicio, que yo siempre he sido muy activo. Pues eran puras mentiras mías. Realmente estaba haciendo las cosas mal y estaba teniendo obesidad y abdomen, resistencia a la insulina, pero también, claro que a mí nadie me dijo, ¿no? Yo tuve que ir descubriendo solito, aprendiendo que yo estaba en un error, porque la escuela de medicina me estaba enseñando que, pues, la comida no era, ¿no? Que prácticamente yo tenía un problema y requería medicamentos y no había solución, pero pues no es así, ¿no? Fui cuestionando eso. En aquel entonces yo no sabía cómo, ni dónde, ni por qué o cuándo, no sabía, pero sabía que había algo mal y sabía que yo podía cambiar eso. Y cuando uno tiene esa mentalidad, tu cuerpo solito, tu cerebro solito te va guiando a lo que tienes que hacer. Volviendo a la cuestión de las harinas, ojo, harina de linaza, harina de almendras, harina de coco, eso no te va a generar pico de glucosa. Y si eso te genera pico, es porque esas harinas están alteradas o tienen un ingrediente oculto. Doctor, es que yo compré estos hotcakes, pancakes, keto, pero con el sensor de azúcar veo que me sube a 240. Pues eso no es keto, trae algo ahí escondido. Es que en la etiqueta no dice nada, por eso decimos que trae algo escondido, porque no te lo van a reportar, no te lo van a reportar. Y esto está más que documentado. Yo me he colocado el sensor de glucosa y muchas personas también, y de repente el pollo te genera pico de glucosa. De repente las harinas de linaza te generan pico de glucosa. A veces la única solución es que uno compre las harinas y los prepares, porque así te cercioras de que no va a tener algo oculto. Ahí tienes el control total de los ingredientes, que de hecho es un capítulo de mi libro, Glucosa bajo control, donde habla sobre come en casa,
porque si la mayor parte del tiempo comes fuera de casa, lo más seguro es que no vayas a revertir, no porque yo lo crea, no porque yo no te lo desee, no, porque la verdad, es la realidad. Uno se dedica a esto y ha visto a miles de personas, la mayoría logra revertir, algunos no, y dentro de los que no lo logran, una de las razones es esa, es que yo voy a comer a tal lugar, ahí me preparan mi comida especial, ya me conocen, no reviertes. Es que hay una cocinera, un cocinero en la casa, ya le di instrucciones, no reviertes. Y esas personas tienen toda la intención del mundo en ayudarte, pero no saben lo que tú sabes y no tienen el mismo objetivo que tú. El objetivo es atenderte, que la comida te agrade y tienen otras creencias. Cuando se trata de salud, no hay que delegar la responsabilidad a alguien más. Es mi cuerpo, es mi azúcar, es mi presión arterial, pues depende de mí. Y yo voy a empezar a colocar ese tiempo dentro de mi agenda para preparar mis alimentos. Cuando uno dice no tengo tiempo, realmente lo que está diciendo es, con algunas excepciones, porque en la familia, pues pasan, en la vida diaria pasan cosas que realmente te atan de manos, sí, realmente. Pero la mayoría de las veces, las personas que dicen que no tienen tiempo, sí tienen tiempo, pero lo distribuyes en acciones, en tareas, eh, que te prácticamente te consumen todo el día y te da la ilusión de que no tuvieras tiempo, pero en realidad no te estás dando la prioridad. ¿Qué sería primero? Pues tu salud, ¿no? Sin lugar a duda. Y muchas personas anteponen su salud, ahora sí que en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar y primero va todo lo demás. Así que, pues prácticamente es lo que yo como. A lo mejor alguno de ustedes se va a sorprender, pero es el camino para tener salud metabólica. Observen las imágenes, identifiquen qué hay de diferente que están haciendo ustedes si tienen el azúcar más alto en comparación de estas fotografías. Vean las cantidades, ingredientes extra, hagan el ejercicio, sumen, ahora sí que los ingredientes al año, ¿no? Por ejemplo, agua de sabores. Agua de sabores, doctor, yo nada más 2 días a la semana, perfecto. 2 días a la semana significa 100 vasos de agua de sabor al año. Pero yo tomo agua de sabor a lo mejor cada 3 meses, cada 4 meses, es rarísimo. Estamos hablando de 5 vasos al año de agua de sabor, que es lo que yo tomo, y estas personas que dicen tomar muy poquito, son 100 vasos al año, agua de sabor. Súmale todo lo demás, el aguacate, el aceite, el huevo, el pescado, la tortilla, las harinas, es un montón de comida. Ahí está la clave. Nada más que la dificultad es no ser conscientes de ello, como yo no era consciente antes. Yo pensé que era lo que mi cuerpo me pedía y pensé, pero no. Ahora entiendo que tenía varios problemas, varias creencias erróneas y poco a poco me fui dando cuenta que tenía que ir corrigiendo eso. Doctor, pero no será muy poquita comida, para nada. Tú llegas al peso que te corresponde si comes en buenas proporciones, con buenos horarios, si duermes bien, si haces ejercicio, si tu cortisol está bien controlado, trabajas tus emociones, para nada, al contrario. Ahí les doy un tip. El día que yo pude dejar de cenar y tener únicamente estas dos comidas al día, ¿dónde está? Aquí. Yo no podía, ¿eh? Y batallé un montón. A pesar de que a veces hacía ayunos de 20 horas, 24, sí, pero todos los días yo requería una cena a las 8, 9 de la noche y no ligera, un platote de comida. Y batallé mucho. Yo pensé que era hábito, pensé que era Netflix, pensé que era mi esposa, mi niña, pensé que eran muchas cosas. Dije, ¿por qué no puedo dejar de comer una vez que llego a la casa a descansar? ¿Por qué no? ¿Por qué me da hambre? A lo mejor es porque quemo mucha energía durante el día, que es lo que uno se dice, no es cierto. El día que fui consciente de que tenía estrés y empecé a trabajar la cuestión emocional, se me quitó el hambre, se me quitó. También le pude bajar al café porque yo tomaba 8 tazas de café al día y según yo me decía,
pues es que estoy trabajando, estoy a gusto, requiero estar tomando algo, me gusta, no me hace daño, no me sube la presión. Realmente era mi forma de lidiar con el estrés, yo no me daba cuenta. Y de hecho, pues yo fui a terapia, pero por otras razones. Y de repente me di cuenta que el café ya no me entraba. Híjole, ya no puedo tomar café y ya no puedo cenar. ¿Por qué? Porque ya le bajé mucho el estrés. No necesitaba flexibilidad metabólica, no había nada malo como con mi cuerpo. Yo era el que me estaba provocando esa sensación de hambre continuamente. Yo mismo, con mis conductas. Y esa comida me apagaba las emociones, pero pues es un círculo vicioso, ¿no? Esto va a colación de que revertir la diabetes necesita, sí o sí, la diabetes tipo 2, bajar la comida, bajar carbohidratos, restricción calórica con las porciones, ayuno intermitente. Y todo lo que te ayude a lograr esas tres cosas, bienvenido. Todo lo que te ayude, claro, es con que eso no contenga algún efecto secundario, un medicamento ahora sí que te vaya a destruir el páncreas o que ponga en peligro alguna otra situación o área de tu vida, tampoco se trata de eso, ¿no? Todo lo que te ayude, que no te desequilibre otras circunstancias. Recuerda eso, 3 pilares para revertir la diabetes: bajar carbohidratos, restricción calórica, ayuno intermitente. Esos 3 elementos son los que te acabo de mostrar. Y si no te quedaron claros, vuelve a ver el video una vez que esté aquí publicado en YouTube, totalmente pues gratuito, está disponible para todas las personas, porque esto engloba las 3 cosas. Si tú haces eso, no siempre, si tú lo haces siempre, estarías en un error, porque tiene que haber flexibilidad. Es que yo mi comida la cuido a la perfección. Error. Eso mismo te sube el azúcar, porque no puede ser así. A veces, ese perfeccionismo, pues tiene raíces muy profundas que a veces es bien difícil descubrir de dónde vienen. Pero cuando uno se enfoca tanto, 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 bueno, lo más común es que sea miedo o preocupación a los problemas de glucosa, ¿no? Eso es lo más común. Y la segunda razón que yo he observado que cuando la gente cuida demasiado su comida, es porque no quieren resolver otros problemas. No es que yo el azúcar y por lo tanto me estoy enfocando en esto. Y es la forma de no hacerle caso a otros problemas que tienen que resolver en su vida diaria. Les aconsejo nuevamente que se vuelvan que se inscriban a este programa Bootcamp que iniciamos el 28 de julio rápidamente porque se nos está llenando bastante rápido y yo sé que les va a ayudar. 21 días, 21 cambios muy sencillos. No tienes que saber de tecnología. Todo te va a llegar al WhatsApp. Claro que si puedes, te metes a la plataforma que tenemos. Ahí tenemos todo el material, las grabaciones, etcétera. Al registrarte se genera una cuenta, contraseña, ingresas a la Academia Sugar Care, ahí tienes todo el material y si no, únicamente te registras, te metes al grupo de WhatsApp y te van a estar llegando todos los días por 3 semanas a partir del 28 de julio ciertas recomendaciones. Cuando iniciemos ese programa, claro que vamos a abrir un grupo interactivo abierto para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Entre los mismos participantes y nosotros el equipo de Sugar Care. Ok, vamos a dar aquí un espacio para revisar aquí sus preguntas y sus comentarios. Patricia Noriega, le mando un fuerte abrazo. Dice, gracias por los consejos, los pongo en práctica y gracias a Dios le ha ayudado bastante. Gracias por su testimonio, señora Patricia. Igualmente, señora Esther Romero, le mando un fuerte abrazo. Eufrosina Rosales, saludos desde México. Bueno, no sé si se refiere a Ciudad de México. Yo también estoy en México, en la ciudad de Tijuana. Igualmente, gracias por haberse conectado. Jacinto Gutiérrez, igualmente un saludo, espero se encuentre bastante bien. Pedro González, desde Houston, Texas, le mando un fuerte abrazo. María Jaramillo Mendoza, desde Colombia, dice que le encanta escuchar esta información. Muchas gracias, muy buenos temas de salud. Gracias y espero que le ayude bastante toda esta información. Gloria Guevara, si quiere inscribirse al programa, en la descripción de este video está el enlace, únicamente dice Preview Camp
clic, los manda a la página, es un formulario, nombre, correo, teléfono, listo, y si no, escriban al número del consultorio y ahí le van a auxiliar para que pueda inscribirse. Ok, aquí me están preguntando si es necesario comer tomate cherries. No, no hay nada obligado, ¿eh? Yo tengo que comer tomate, no. ¿Tengo que comer huevo? No, porque va a depender, lo que les comentaba, de nuestra identidad. Por ejemplo, a mí el apio no me gusta. ¿Tengo que comer apio? No, no va conmigo, no es parte de mi identidad. Pero todo lo demás, pues claro que sí, ¿no? No, no hay un alimento al cual estamos obligados a incluirlo. No, no hay alimentos prohibidos, no hay alimentos permitidos. No, porque si pensamos así, nos vamos a llenar de ansiedad, de estrés y vamos a tener confusión. Nos vamos a limitar en otras áreas. No se trata de eso. Se trata de comer bien con cierta flexibilidad, escuchando lo que nuestro cuerpo está diciendo. María Cristina, gracias por su comentario. Dice, gracias por compartir el conocimiento. Se le agradece mucho, gracias. La intención aquí es orientarlos, ¿no? En estos temas. Yo sé que hay mucha información, pero aquí les comparto, pues, mi punto de vista, ¿no? De cómo se revierte este problema. Rita Osornio nos pregunta, ¿tomar agua no afecta el ayuno? No, para nada. Agua normal a la hora que uno guste. ¿Y se debería? No, no hay deberías. Yo debería de hacer esto, eso no existe. Yo no debería de comer esto, tampoco existe. No debería. Los deberías son ahora sí que cadenas que uno mismo se pone a sí mismo y te van generando de estrés. No hay deberías. Aquí pregunta si debería checarme la glucosa en ayuno sin tomar nada o es lo mismo tomando agua. El agua no te va a afectar tus niveles de glucosa, ¿no? Y el azúcar lo vamos a medir según lo que queramos saber. Mi glucosa en ayuno, glucosa después de comer para ver picos de glucosa en ayuno varias veces sin comer, es decir, a las 7, a las 9, a las 11 de la mañana sin comer para ver el efecto del cortisol. Aquí lo que yo le invitaría y a todos ustedes es preguntarse y reflexionar ¿por qué me estoy midiendo el azúcar? Porque si yo me mido con el glucómetro, voy a obtener un número, ¿no? 109, 82, 240, es un número. Ese número, ¿qué significa? A ver, pues a qué hora se lo midió, a qué hora comió, a qué hora se despertó, para interpretar lo que ese número te está diciendo. Porque de nada te sirve medir tu glucosa 3 veces al día por un mes, 90 piquetes. A ver, ya me chequé el azúcar, me lo he estado revisando muchas veces. Ok, 90 piquetes en un mes, bien. Y usted, señor, señora, ¿qué me puede decir de este monitoreo? Sí, ¿dónde está el error? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué significan esos patrones y tendencias? Ahí está el valor, la interpretación que le vamos a dar a ese monitoreo de glucosa. Es muy difícil, claro, y a veces le toca a uno, ¿no? Como médico tratante. Por aquí el ejercicio para ustedes es ¿por qué me estoy midiendo mi nivel de glucosa? Y una respuesta totalmente válida es por miedo. Me estoy midiendo el azúcar por miedo. Y cuando yo sé que tengo 110, me tranquilizo. Pero eso no está bien, porque entonces el miedo te está empujando a hacer cosas que a lo mejor no son muy saludables. El miedo no es malo. El miedo es una emoción que nos ayuda a cuidarnos. Es parte de nuestro instinto, ¿no? No tiene nada negativo, pero el problema es si ese miedo controla todas las decisiones que estás tomando. Entonces, la reflexión es, ¿por qué te estás midiendo ese nivel de glucosa? Luz María Velázquez, igualmente un saludo desde la Ciudad de México. Lourdes Ayala, igualmente, espero esté bastante bien usted. Aquí nos comparte Castulo Rivera, dice, 3 días de seguir los consejos y mi hijo ya vio cambios. Gracias por compartir aquí su testimonio y qué bueno que le está ayudando bastante. María García dice, las nutrólogas siempre ponen 3 comidas, 2 o un snack, ¿correcto? Yo también lo hacía.
hace mucho tiempo, cuando no sabía nada de esto, y ahora entiendo que yo no sabía de alimentación, de ayuno por diseño. La escuela de medicina me enseñó a que esto no vale nada y me enseñó a tratar a las personas con medicamentos. Y eso tiene su valor. Hay gente que tiene dolor, infecciones, proteínas en la orina y enfermedades que no se puede hacer nada más que con el medicamento, un infarto, neumonía, embolia cerebral. Claro que le tienes que entrar. Sacarle agua del pulmón, sí, del abdomen, claro que sí. Pero cuando se trata de revertir la diabetes, así no se revierte con medicamentos, se revierte aprendiendo de alimentación, ayuno, es el principal, el tratamiento mucho más efectivo y me atrevería a decir el único que te va a ayudar a revertir. Entonces sí, es una creencia, por ejemplo, antigua. La dificultad no es la falta de ideas nuevas. El mundo está lleno de ideas nuevas. Hay una, no recuerdo si es teoría o alguien lo dijo, no me acuerdo. El punto es que las ideas están por ahí. No hay ideas nuevas. Las ideas están ahí en todo el universo y únicamente están buscando en dónde meterse, en qué persona meterse para que esa idea se pueda materializar en el mundo. Ese no es el problema. Hay un montón de ideas por ahí circulando y de pensamientos diferentes. El problema es que uno abandone tus creencias antiguas, porque estamos tan anclados a eso y son pensamientos que parecen lógicos. 3 comidas al día, 2 snacks, parecen lógicos y razonables como si fuera algo saludable. Pero ahí está el engaño. Parecen lógicos. Realmente esos pensamientos son emocionales. Tienen mucho más que ver con nuestro sentido de identidad. Yo crecí así, yo comía así toda mi vida, así me han enseñado a las consultas que yo voy y eso forma parte de mí. 3 comidas, 2 colaciones. Pero eso te detiene. La dificultad es agarrar ese pensamiento, desecharlo, para darle lugar a esta nueva idea y esta nueva corriente. Y yo siempre les he dicho, juzguen las acciones por sus resultados. Que el agua vamos a llamarle el agua con potasio, es un ejemplo, ¿no? El agua con potasio te cura todo. Bueno, ¿hay sustento? No, pues que sí, esto y esto y esto y esto. Ok. ¿Y cuál es el resultado? A ver, tómatelo y vamos viendo si realmente te curó todo. Al cabo de 3 meses, ¿sabes qué? No, sigo igual. Pero es que dicen que es bien bueno, correcto, pero ve tu resultado, ¿no? Juzga tus acciones y tus cambios por el resultado, porque en este mundo hay mucha confusión y hay forma de manipular los resultados y forma de manipular ciertas investigaciones. Ok, Evelyn comenta, saludos, buenas tardes, igualmente, desde Ciudad de México. Mari Carrillo, desde Ciudad Juárez, espero esté bastante bien. No recuerdo cuando vi la noticia si hubo una inundación por ahí fuerte, espero se encuentre bastante bien, pero creo que fue en el estado de Chihuahua. Ok, Lourdes Matamoros desde Ecuador. Me gustaría revertir la prediabetes. Con todo gusto, inscríbase al campamento que tenemos, al bootcamp. Iniciamos el 28 de julio, totalmente gratuito. En la descripción de este video está el enlace para que se registre o puede mandar un mensaje a este número, que es el número del consultorio. Más 52, WhatsApp, si escriben, por supuesto, de otro país que no sea México. Si es desde México, no hay que poner el más 52. Más 52 663 127 7541. Únicamente me quiero registrar al bootcamp de julio. Iniciamos el 28 de julio y ahí le van a ayudar con el registro, que ya no falta mucho, faltan 2 semanas y estamos teniendo bastantes ingresos. Yo les sugiero que se inscriban ahora, porque si no, más tarde, quién sabe, se está llenando bastante este programa. Ok, aquí Patricia Noriega nuevamente, que bajó su A1C de 15, que es más o menos, para que se den una idea, un azúcar en 600, algo así, azúcar en 600 y ahora tiene 6.3.
por ahí es 120, 130, ¿no? Aproximadamente. Arely Salmerón, le mando un fuerte abrazo y espero se encuentre bastante bien. Gracias por sus palabras. Igualmente, Nomil Oin, que me manda un saludo, espero esté muy bien usted. María Elena García Bravo, igualmente, saludos. Aquí me preguntan Nadia Castro, ¿a qué hora empieza el curso? Pues son 3 semanas, es el 28 de julio, son 5 sesiones en vivo, pero son tareas diarias, cambios diarios por 21 días que recomendamos ir ejecutando porque eso te va a transformar tu identidad, que es lo que comentamos al principio de este video. Hacer los cambios con la identidad que tenemos no se va a poder, no. Tenemos que ir transformando una nueva identidad, una identidad en la cual ahora mis horarios de comer son estos, mi forma de ayunar es así, mi forma de ver la comida es así, mi forma de medir mi glucosa es así, mi forma de ir al doctor es así. Son un montón de cambios y en este programa los vamos a ir guiando paso a paso para que vayan ejecutando estas acciones. Carolina, creo que es González. Ya lo comentamos, ¿no? La harina de chícharo, lentejas, bueno, desde 2 matices diferentes. Número 1, juzgar por el resultado. Si usted come esas harinas, se pone un sensor de glucosa y ve que le sube a 180, pues no la hacen bien, ¿no? Le generan pico de glucosa. Juzgue por su resultado. Y 2, juzgar desde el fundamento. Tienen un montón de carbohidratos. Basta con que revise las etiquetas y se va a dar cuenta que están llenas de carbohidrato en comparación de una de harina de almendras. Eso puede ser buen consejo, ¿eh? Agarre para todos ustedes harina de chícharo, harina de lentejas y luego un paquete con harina de almendras y comparen las etiquetas. ¿Qué hay de diferencia? Se van a dar cuenta que son los carbohidratos. Gracias, Alexis Ruiz, por su comentario. Espero esta información le ayude bastante. Igualmente, la señora Julia Tejada, desde República Dominicana. Gracias, señora Marta García. Tenemos un asunto pendiente y qué bueno que se va a inscribir a este programa. Seguramente le va a ayudar bastante. Ok, vamos a ver aquí. Valorar dice, excelente mensaje, que nos manda un saludo desde Portugal. No sé qué horas son allá, acá en la ciudad de Tijuana, son las 4 de la tarde. Espero esté bastante bien y le agradezco por haberse conectado. Vicente González, igualmente, desde Ecuador. Magdalena Santiago, igualmente un saludo, espero se encuentre bastante bien. Edwin Martínez, sin lugar a duda, le va a ayudar bastante y si no lo ha hecho, inscríbase y a todos los demás también al programa Bootcamp 28 de julio, les va a ayudar bastante. Estoy seguro que les va a ayudar bastante. Si con estos videos, los en vivos, los shorts, han mejorado mucho, se han dado cuenta de muchas cosas. Ahora con un programa de este tipo, estructurado, bien organizado, planeado, créanme, les va a ayudar bastante. Zulay Mari dice, mi esposo Vicente está con azúcar en 94, súper bien. Y esperamos con su ayuda revertir completamente. Lo más seguro es que sí, lo vaya a lograr. ¿Cuál es la liga para inscribirse? Lo coloqué aquí en el chat del YouTube, pero parece que no aparece, sino en la descripción de este video. Ahí lo puede observar. Aquí lo voy a volver a enviar al chat y si no, aquí en la pantalla, seguramente en la parte de abajo le aparece cuál es la página de internet y lo vamos a compartir de esa forma. A ver si lo pueden observar. A ver, pantalla completa. Y quitamos esto de aquí. Ahí está. Academia, Sugar Care. Ahí nada más en la sección Pre-Boot Camp hay un formulario para que se registren. Nombre, teléfono, correo, totalmente gratuito y te van a llegar instrucciones. Una vez que te registres, te manda una página de internet con instrucciones y te llega por correo electrónico de qué es lo que tienes que hacer para completar tu registro. No importa que no te puedas meter a la plataforma a ver los videos, no importa si no le sabes a la tecnología, no. Si le sabes al WhatsApp, este programa te va a ayudar porque todo lo vamos a manejar también desde ahí. Únicamente te metes al grupo, te llega el enlace con la tarea diaria, le picas, ves el video, el descargable,
ejecutas y si quieres, te metes al grupo interactivo una vez que iniciemos, compartes tu información, tus resultados, tus tareas, tus ejercicios, tenemos talleres, todo desde el WhatsApp. Ok, no se requiere el libro para entrar a este programa, es totalmente gratuito, pero claro que si lo consigues, vas a tener acceso a videos exclusivos, un formulario para tus preguntas, ahora sí que un poquito más de información, más de recursos, quiero decir, para ayudarte a nivel individual. El reto en sí es totalmente gratuito, pero los que se inscriban y que tienen el libro en Glucosa Bajo Control van a tener acceso a otras herramientas exclusivas. Gracias, María del Socorro, por sus palabras y espero que este video, compartiendo aquí algunas de mis comidas, les sirva a muchos de ustedes porque a veces la única forma es comparando, a ver, ¿qué hago yo que tengo el azúcar alta y qué hacen las personas que no tienen el azúcar alta? Y observar las diferencias. Que me cuesta comer así, no es normal, ¿eh? No es normal. Tiene que haber razones de fondo. Puede ser hábito, costumbre, creencias, falta de flexibilidad metabólica, pueden ser que los medicamentos te dan hambre, puede ser que no duermes bien, puede ser que haces mucho ejercicio, son muchas las razones. Y es eso lo que tenemos que ir modulando, creando un sistema, creando un entorno que te facilite llevar la alimentación y te facilite hacer el ayuno intermitente, porque si no, si yo quiero cambiar mi comida nada más, pues sí, pero los anuncios, el estrés, lo que veo, con quién me junto, por dónde paso, lo que escucho, mi familia, con quién me relaciono, quién soy yo, a qué hora me duermo, si eso no lo modifico, no vas a poder. Te va a costar un montón de trabajo ir cambiando tu alimentación. Y te lo digo porque yo he pasado por eso. Batallé mucho tiempo cenando mucho, comía mucho. Yo no sabía por qué, hasta que empecé a hacer varios cambios, y no era la falta de ayuno, tenía 2 años o 3 haciendo ayuno intermitente. Había cortado las harinas y los azúcares de hace 2, 3 años, y aún así no podía. No era falta de flexibilidad metabólica, era de que yo, con mi sistema de mi rutina diaria, me estaba provocando eso. Yo mismo me estaba metiendo el pie hasta que me di cuenta de dónde estaba el problema, corregí y es esto lo que les voy a compartir y mucho más en este programa. Ok, pues gracias por haberse conectado en esta sesión y nos vemos la próximo en vivo, que seguramente la próxima semana lo publicaré con tiempo aquí en la pestaña de notificaciones de YouTube, en el muro, y los que están inscritos en nuestros grupos de WhatsApp, ahí mismo enviamos la notificación. Que estén muy bien y nos vemos el próximo video. Hasta luego. Gusto saludarlos a todos ustedes. Bye, bye.